Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Hoy nos acompaña el economista Alfredo Mongelos, secretario técnico de Sinafocal. Abordaremos el tema de la formación en materia laboral, formación específica, que genera oportunidades de trabajo, un tema muy álgido en nuestra economía del día de hoy. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos la entrevista con el economista Alfredo Mongelos, secretario técnico de Sinafocal. Alfredo, gracias por estar con nosotros esta noche. No, a vos, Estefan, muchísimas gracias por esta oportunidad y más de compartir este espacio tan importante con la ciudadanía a las órdenes. Alfredo, sí, puede comentarle a los televidentes básicamente qué es Sinafocal, sus funciones, sus atribuciones. Bueno, Sinafocal es el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral que tiene la República del Paraguay. Nace en el año 2000 mediante la ley que crea el sistema de formación, que es la 1652. Sinafocal viene a ser el órgano rector de la formación para el empleo, donde están ahí incluidas lo que viene a ser el sistema de formación privado, que son los institutos de formación privados, y el SNPP, que es el sistema público que tiene más grande acá en el Paraguay, con 60 filiales en toda la República. La particularidad también que tiene Sinafocal es que tiene un órgano rector que está compuesto por miembros de la UIP, de la ARP, de la FEPRINCO, 3 centrales obreras de trabajadores representadas, el Consejo de Gobernadores y las intendencias municipales. O sea, y ellos son los financistas del sistema. Sinafocal no tiene ni un solo recurso del Tesoro Público Nacional. El 100% de los recursos son del aporte patronal del 1%, el cual a inicio el 70% de esos recursos son destinados al SNPP y el 30% era al Sinafocal. Pero sin embargo después, a causa de la pandemia y del nuevo contexto que se presenta en el mercado de trabajo, se hizo una modificación a la ley de creación de Sinafocal, donde hoy el 12% de los recursos son destinados al Ministerio de Trabajo para todo ese plan de formalización y reducción de costos de formalización de las MIPYMES, y tiene una llegada territorial en los 17 departamentos de la República. Alfredo, comentame un poco para ser un poco específico y salvar una duda que siempre lo tuve. Sinafocal depende del Ministerio del Trabajo desde el punto de vista de autárquico, jerarquía, desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista de presupuesto es autónomo. Así mismo, o sea, Sinafocal está dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo, tanto el secretario técnico de Sinafocal como la directora general del SNPP son nombradas por decreto del Poder Ejecutivo, o sea, por el presidente de la República. Anteriormente, también al año 2000, tanto Sinafocal como SNPP no tenía una unidad de administración financiera, entonces se centraba toda la administración de los recursos institucionales desde el Ministerio de Trabajo. Pero sin embargo, desde el año 2020, mediante también la ley de presupuestos, se crea ya una unidad de administración que le da la oportunidad de que esos recursos que son genuinos provenientes del aporte patronal ya tengan una autonomía de funcionamiento. O sea, hoy el Sinafocal ya tiene esa autonomía presupuestaria también para el manejo de los recursos, siempre guiados por el órgano rector. Mencionaste, Alfredo, que digamos, el presupuesto Sinafocal se compone de aportes realizados por empresas del sector privado, industrias. ¿Podemos hablar de presupuesto 2021? ¿Cuál fue el presupuesto de Sinafocal? El presupuesto Sinafocal del año 2021 fue aproximadamente 10 millones de dólares, o cerca de 65 mil millones. Pero así como te digo, el 1% del aporte patronal ronda aproximadamente 260 mil millones, de los cuales 200 mil millones van al SNPP y 60 mil millones quedan en Sinafocal. Eso es importante clarificar, porque a veces la gente interpreta, bueno, que hay un presupuesto X por ahí, hay una diversidad, otra una distribución
en la forma en que lo que recibe el SNPP y Sinafocal, ¿verdad? Así mismo, y lo que pasa es que también lo interesante de datos presupuestarios, por así decirte, de Sinafocal, por ejemplo, solamente el 30% de los recursos van destinados a lo que es pago de salarios de funcionarios. O sea, el 70% de los recursos van a lo que viene a ser formación profesional en diferentes tipos de dinámicas que tiene Sinafocal, ya sea por licitaciones públicas nacionales, por convenios de cooperación que tenemos con organismos tanto nacionales como internacionales, como también a través de órganos de capacitación que tenemos nosotros, que es, por ejemplo, Sinafocal Emprende, que trabaja con los emprendedores, y también el Centro de Innovación de Metodología Avanzada, que trabaja ya en la parte, por ejemplo, de tema ambiente laboral, de la generación de las mallas curriculares, contenidos programáticos y todo ya la parte técnica institucional. Sinafocal, Alfredo, subcontrata o contrata, digamos, profesionales independientes que realizan las capacitaciones, o tiene un plantel interno que se dedica o que tiene bajo su cargo otorgar capacitación en los distintos rubros del sector laboral. Yo creo, Esteban, que una de las ventajas que tiene el Sinafocal con respecto al SNPP, y no una manera de cuestionamiento, sino más bien de lo que viene a ser la llegada territorial para nosotros tercerizamos absolutamente toda la formación profesional. ¿Qué es lo que nos permite esa tercerización? Justamente ser mucho más estrictos también en el control en cuanto a las metas que tiene que establecer tanto los instructores como el Instituto de Formación, porque como vos sabes, un pliego de base y condiciones, uno especifica claramente cuáles son los perfiles, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir, si no cumple no se le paga, tanto también los requisitos que tiene que tener de satisfacción por parte de los beneficiarios del sistema. Pero sin embargo el SNPP sí tiene una carga presupuestaria muy grande en el pago de salarios de los funcionarios públicos. O sea que ellos, por ejemplo, cumplen un horario específico, de igual manera cobran sus salarios. Pero sin embargo a nosotros esa llegada, a lo mejor de tener una vinculación temporal con esos instructores, hacen de que ellos valoren mucho más también el precio del salario que se les está pagando. Siempre hubo, al menos hablo de mi perspectiva personal y creo también de muchos televidentes, una confusión en tema, las funciones o el ámbito de aplicación de las atribuciones del SNPP y Sinafocal. O sea, Sinafocal está enfocado a todo lo que sea formación en materia laboral, pero a nivel país, y SNPP sería funcionarios públicos. ¿Me equivoco o la diferencia no es así? No, básicamente la diferencia es un problema de comunicación que hubo desde la creación del Sinafocal, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? El SNPP nace en el año 1971 como el Instituto de Formación justamente para la generación de mano de obra calificada para el sector productivo. Después, en el año 2000, Sinafocal viene a través de una unidad ejecutora de proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual dice de que tendría que existir en el Paraguay un órgano que se encargue de ser un órgano tripartito en esencia y que sea el generador de esa política de formación profesional para que pueda ser incluida en el mercado laboral, ¿verdad? O sea que Sinafocal en su función específica legal es la de generar esa planificación, ver ese diálogo tripartito tanto con los actores del sector privado como los del sector gremial para conocer cuál es la demanda de trabajo que nosotros tenemos en los 17 departamentos del país y hacer una formación complementaria al SNPP. ¿Por qué? Porque el SNPP es el Instituto de Formación Público en esencia que se tiene que encargar de hacer esa formación gratuita. Pero ¿qué pasa? Que vos, por ejemplo, tenés sectores de la economía que son mucho más dinámicos. Un ejemplo, el sector eléctrico, por ejemplo, que hoy demanda gente que tenga que trabajar en tendido eléctrico, 23.000 kilowatts, y grúa, hidroelevadores, toda la parte tecnológica hoy de los drones, por ejemplo, que van encima de los cableados eléctricos para medir la tensión. Y eso, por ejemplo, no tiene el SNPP la tecnología. Entonces, Sinafocal sí tiene la oportunidad de firmar convenios de cooperación, por ejemplo, con la Unión Industrial Paraguaya para hacer esa capacitación de manera gratuita. O sea, Sinafocal en sí lo que hace es la validación de las mallas curriculares, de los contenidos programáticos, la acreditación de especialidades, el reconocimiento de los institutos de formación. O sea, es más bien el paraguas en sí de la formación profesional y eso es lo que estamos trabajando hoy también en esa, tratar de que la gente pueda entender la diferencia que hay entre los dos sistemas. Cuando hablas de paraguas, nos referimos también digamos, a cierto sector. Ese paraguas no cura todos los sectores del campo laboral a nivel país. Me refiero, porque está el sector universitario que tiene también su órgano rector,
no me viene el nombre en este momento a la cabeza. Y ustedes, cuando operan a nivel país, tienen la amplitud de todos los sectores, entiéndase, primario, secundario, terciario, o es limitado eso, Alfredo. No, siempre lo que nosotros tratamos de diferenciar está el Ministerio de Educación y Ciencias, que se encarga de la educación formal, colegio, escuelas, universidades, y está el sector no formal, que es la formación para el empleo. Cuando hablamos del Ministerio de Educación, generalmente son las tecnicaturas superiores. Sí. ¿Qué es lo que tienen las tecnicaturas superiores hoy, ya con estudios, ya que generalmente duran 2 años? El tiempo de duración de la carrera hace que el sostenimiento del alumno sea muy difícil, más porque la mayoría de las carreras que son de inclusión laboral, cuando el joven ya está estudiando y consigue un trabajo, automáticamente deja sus estudios por la duración que tiene, pero sin embargo el sistema de formación que hace son cursos modulares que tienen una duración máxima de 200 a 300 horas cátedra, que es lo que busca, no es solamente tener un certificado, sino que la oportunidad de una inclusión laboral efectiva en el mercado laboral. Y así como te decía, y ahí no hay limitaciones, o sea, participan personas que son jóvenes buscadores de primer empleo, personas que ya están incorporadas laboralmente, que buscan mejorar sus cualificaciones profesionales, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad. O sea, el espectro que tiene legalmente es sumamente amplio, o sea, no hay una limitación. Sí hay programas específicos, o sea, por ejemplo, que cuando son jóvenes buscadores de primer empleo va de 18 a 25 años, o sea, de acuerdo a lo que piden los perfiles de las empresas. Si me repetís, los integrantes hoy del Consejo Directivo sería Sinafocal, el órgano rector. Representante de la UIP. Sí, de la UIP, ARP, FEPRINCO. Por la UIP está el ingeniero Enrique Duarte, que es justamente el presidente de la UIP. Al mismo tiempo está Pedro Galli, que es hoy el presidente tanto de la ARP como por la FEPRINCO, pero por la ARP está el ingeniero Arnoldo de CUT, está la CNT, la CGT y la CUT de las centrales obreras. El gobernador Arrechea está en representación del Consejo de Gobernadores, y María del Carmen Benítez, que es la presidenta OPASI, que está en representación de los intendentes. Sí, te quiero hacer una pregunta y quiero ver el primer corte, sí. Alfredo. Al ser estas personas que mencionaste integrantes del órgano rector y el fondo presupuestario de Sinafocal se nutre de cada uno de estos compartimientos estancos del sector privado, existen obviamente sugerencias o directrices de estos sectores. Bueno, necesitamos mayor formación en tal área específica, en tal área específica. Esa instrucción previa existe hoy en día, y si me puedes explicar en el próximo bloque, te voy a agradecer. Sí, existe. Incluso nosotros cuando asumíamos en el año 2018, y después te voy a explicar un poco mejor, llegábamos y establecíamos un plan estratégico institucional 2018-2023, donde encontramos 3 falencias fundamentales. El primero es el error comunicacional. La gente no sabía que era Sinafocal, mucho menos qué funciones tenía. No se trabajaba con los miembros del órgano rector, que son los dueños del dinero del sistema. Y tercero, adecuar un poco la demanda de formación profesional a un enfoque más territorial. Ese punto de la demanda de formación, digamos, más territorial, es un tema que me gustaría abarcarlo en el próximo bloque. Volvemos en breve con nuestro invitado. Seguimos con nuestro entrevistado. Alfredo, mencionaste claramente que 3 ejes en el punto anterior: mayor conocimiento sobre qué es Sinafocal. El segundo punto no recuerdo, si puedes mencionarme. El fortalecer la alianza con los miembros del órgano rector. Claro, ahí está. Sí. Y que tiene que ver con el tercer punto, que es básicamente el tema de focalizar la formación en cierto territorial un poco más específica. Sí. ¿Cuál es la demanda, la principal demanda, o si puede establecer una torta en porcentajes? Hoy en día la mayor demanda de empleo, específicamente, ¿a qué sector se centraliza? Bueno, te voy a tomar 2 periodos de tiempo que para nosotros fueron puntos de inflexión muy grandes. Cuando en marzo del año 2020 llegaba la pandemia en el Paraguay, automáticamente el mercado laboral cambia radicalmente.
¿A qué va lo que viene a ser el teletrabajo? La necesidad de la formación en lo que viene a ser la utilización de la computadora en sí, operador básico computadora, habilidades en ventas, community manager, todo lo que viene a ser las habilidades blandas y también el sector de la construcción. Porque tanto el sector de la construcción como la tecnología de la información como el sector agropecuario no pararon en periodos de pandemia. Entonces nosotros el año 2020 casi el 90% de la formación profesional que la tuvimos que transformar en educación a distancia a través de plataformas virtuales, la destinamos a lo que viene a ser esa inversión del capital humano en cuanto a la tecnología de la información. Y ahí también en ese periodo de pandemia tuvimos algunos modelos muy interesantes que llevamos adelante con la Unión Industrial Paraguaya, con respecto, por ejemplo, al sector de la construcción. SECOEL, que es la cámara de las empresas que nuclea a las empresas tercerizadas de electricidad en el Paraguay, nos decía, por ejemplo, que la ANDE estaba comenzando a trabajar en la parte del tendido eléctrico y traer todo lo que viene a ser la energía de Yacyretá o de Itaipú también acá en el Paraguay, necesitaba mano de obra calificada. Comenzamos a trabajar en un modelo en el cual formamos más de 350 jóvenes entre 18 y 25 años de edad en tendido eléctrico, grúa, hidroelevadores, manejo de maquinaria pesada, mecatrónica industrial y también uno adicional que era justamente el boom con respecto a la pandemia, que era idóneo en farmacia, porque justamente en periodo de pandemia eso era lo que más se necesitaba. ¿Qué es lo que nos permitió a nosotros también ese modelo con la Unión Industrial Paraguaya? Es tener perfiles de entrada, tener perfiles de salida, conocer si esa persona cuando sale al mercado laboral, cuánto está ganando salarialmente, si tiene seguridad social, si tiene posibilidad de crecimiento dentro de cada una de las empresas. Y entonces ese año 2020 fue un año de muchos desafíos. El año 2021 ya tuvimos que cambiar un poco más el espectro también, a ampliarlo, a no solamente ya hablar de formación profesional, sino hablar un poco de fortalecimiento y formalización de los emprendedores a nivel de la República del Paraguay, en el cual nosotros tenemos 5 departamentos de la República que hoy estamos trabajando con 540 emprendedores que hacen el camino de ser emprendedores a convertirse en microempresarios, a través de un convenio que tenemos con la Fundación CIR, en el cual estamos en Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Concepción y el departamento de Paraguarí. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros eso, Estefan? También es tener base de datos. ¿Cuál es el problema enorme que nosotros tenemos en el Paraguay? Nosotros no tenemos datos, por ejemplo, cuántos emprendedores hay en la ciudad, que ellos necesitan, cuáles son algunas deficiencias que tienen. Entonces hoy tenemos 540 beneficiarios, pero tenemos en total más de 5.000 que se inscribieron a participar de esos programas de formación, ¿verdad? Eso hoy estamos trabajando, pero ahí eso también nos trajo a nosotros la señal de que teníamos que comenzar, así como te decía, a trabajar en territorio, llegar. Cada departamento tiene una particularidad. Hoy podemos hablar de ciudad de frontera, pero Alto Paraná, por ejemplo, la frontera con el Brasil se abrió muy rápidamente y el flujo comercial no fue afectado. Pero sin embargo, vos te vas a Encarnación y el circuito comercial de Encarnación, por ejemplo, vos te vas y hoy está desolado de muchas empresas que tuvieron que cerrar porque no hay más flujo de turistas, ¿verdad? Entonces, cada departamento ver una particularidad. Y este año, justamente esta mañana, ahí estuvieron también cronistas acá del Canal Pro que nos acompañaron, lanzamos un estudio de mercado de 4 departamentos del país, para Alto Paraná, Itapúa, Concepción y Cordillera, para conocer justamente con un diálogo con más de 1.500 empresas para saber qué necesitan ellos. ¿Cuál es la demanda laboral específica? Así mismo, ¿qué es lo que ¿Es la tenemos primera que vez que se hace esto, Alfredo? Es la primera vez que se hace. Desde Cinefocal no hay una percepción, vos que estás ahí como secretario técnico, de que el sector de la demanda en materia de tecnología ha crecido en los últimos años, porque yo observo, mira que leo mucha información internacional, soy un apasionado de ver noticieros del Mercosur y yo noto que cada vez la demanda en materia tecnológica, la demanda laboral va creciendo en nuestros países. La tecnología llegó para quedarse. Hoy en día se habla de blockchain, bitcoin, procesamiento de datos, software, hardware y yo me puedo equivocar, pero le veo a nuestro país muy alejado de tener una formación mínimamente, digamos, estándar para afrontar ese tipo de demandas laborales. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de la tecnología, el tema de la demanda laboral? Primero, lo que en todos los niveles ocupacionales el tema de la tecnología tiene que ser transversal.
O sea, nosotros en marzo del 2021 firmamos un convenio de cooperación con Microsoft Internacional. Justamente Microsoft tiene una dirección de filantropía. Vimos un modelo que hizo INEFOP de Uruguay, que fue el primer país acá en Latinoamérica que firmó un convenio con Microsoft para hacer un curso de mejoramiento de las habilidades digitales de un pueblo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Le enseña en 40 horas, por ejemplo, cómo usar Word, cómo usar Excel, cómo usar PowerPoint, cómo tener introducción a lo que vienen a ser las plataformas de lo que vos justamente estabas hablando, base de datos, lo que viene a ser el Big Data, que hoy es sumamente importante de manejo. Y tuvimos nosotros un retorno interesante de más de 5.000 compatriotas que formamos durante ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que te representa eso? La cantidad de analfabetos digitales que nosotros tenemos en el Paraguay es enorme. Entonces por eso te decía que justamente comenzamos a trabajar en toda esa base informática. Porque ¿qué pasa? Después a nosotros contactaba con nosotros la gente de la Oracle Academy y nos decía, mira, nosotros queremos llegar al Paraguay a través también de nuestra dirección de filantropía para hacer cursos totalmente gratuitos. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo traes eso al Paraguay para que pueda ser primero incorporado a los instructores o mentores que tienen que ser formados para que ellos posteriormente lleven una formación a nivel de los 17 departamentos del Paraguay? Y el primer problema que tuvimos era justamente eso, era si bien... Formarle a los formadores. A los formadores. Primero, si bien lo básico que era, así como te digo, Excel y eso, era sencillo encontrar una persona que pueda ser formada, que ya tenía conocimientos mínimos, hablar ya como decir el tema de blockchain, Big Data, SQL, programación básica, todo eso ya era entrar a un mundo totalmente distinto donde el lenguaje ya era distinto. Entonces hoy estamos trabajando en eso. Creemos que antes de este primer semestre vamos a firmar ese convenio con Oracle, porque al mismo tiempo esa certificación hace también que la gente vea atrayente por un lado y al mismo tiempo sea cotizado dentro del mercado laboral también, para que la gente lo pueda presentar como parte de su currículum. Sí, yo veo como algo, un factor preponderante para los próximos 5 años en nuestro país, el tema de digitalizar los trámites a nivel sector público, instituciones públicas. Tenemos demasiados trámites, Alfredo. O sea, la burocracia en nuestro sistema público es tremenda, y hoy en día la burocracia implica mayor gasto para aquel empresario, emprendedor, para aquellas MIPYMES. Y yo veo que no veo una política de Estado en el sentido de afrontar ese tema. Entiendo que hay problemas muchos más sensibles hoy en día, tema salud, tema de seguridad, ¿verdad? Pero alguna vez debemos de embarcarnos en ese proyecto de digitalizar los trámites en la función pública, ¿verdad? Repito, son varios los emprendedores que pasaban por el programa, varios representantes de gremios de MIPYMES y de emprendedores, y lo costoso que cuesta que es ser formal, y lo costoso la burocracia es algo que desmotiva a este sector. Y uno o sea, puede generar formación, pero luego el emprendedor tiene que arrancar con el negocio y se encuentra con todas las tramas, o sea, los tramas, digamos, de la burocracia, murallas altas que le van desmotivando y hacen que uno se le retraiga la inversión, ¿verdad? Entonces, yo no sé si desde Sinafocal ¿ustedes están trabajando en eso, o es otro compartimiento del Estado que tiene? Sí, el MITIC obviamente tendría que tener a cargo esa función principal, ¿verdad? Sí, justamente lo que nosotros buscamos en Sinafocal en un periodo de tiempo, y eso lo trabajamos incluso en diálogo con Bruno de Felipe, con Cristian Sosa, que ellos están en la CEPI, sí, también con Guillermina Gisland, que está en la parte también de los emprendedores, está el arquitecto Tabela también, sí, que está en la Federación de MIPYMES. Y que era, y justamente en base a ese diálogo de la generación de la necesidad de acelerar los procesos de formalización de las MIPYMES, fue que nació esa ley que modifica la ley de Sinafocal en cuanto al financiamiento. Imagínate, Estefan, que el costo de formalización de las MIPYMES tenía aproximadamente 5.500 millones al año en multas por parte del Ministerio de Trabajo para una MIPYME, porque o se olvidaba de generar su planilla, claro, de pago de aporte. Hoy día una MIPYME
que tenga una cuenta en el Ministerio de Trabajo, lo único que tiene que hacer es presentar una nota en la cual le exige que se le exonere esa multa para que ellos puedan tener acceso a la formalización, ¿verdad? Y justamente, ¿qué pasa? La formalización, la falta de formalización que hace que el emprendedor, al ver tantas trabas burocráticas a la hora de poder ser formal, entonces decide, nomás no voy a usar la factura de mi primo, voy a usar la factura de un amigo. Tienen lugares extraordinarios, O abandona su productos emprendimiento buenísimos. o se vuelve Claro, informal. se vuelve informal, lo más fácil, de verdad. Pero ¿para qué querés ser formal si no tenés acceso a una oportunidad? Pero vos cuando viste este proceso de ponerle bien el tema de Fogapi, viene el tema de algunos accesos a beneficios después de post pandemia, sin embargo no pueden tener acceso porque ellos no tienen histórico de declaraciones juradas, no tienen IVA, no tienen renta. Ese es un tema que lo venimos debatiendo Claro. a lo largo de varios programas. Quiero ir a un corte, quiero adentrarme en ese punto contigo, Alfredo. Dale. Volvemos en breve con nuestro invitado. Seguimos con el secretario técnico de Sinafocal. Alfredo, tocaste un tema clave y álgido en este programa, debatido en el 70% de nuestros programas. El tema de la informalidad que a la larga termina truncando un proyecto de negocio, truncando la idea o el sueño de un emprendedor, que por ser informal, yo siempre divido, está el que es informal digamos, por una falta de formación, de educación o una falta de presupuesto económico para ser formal. Y luego está el informal que en realidad quiere luego ser informal, ¿verdad? Ese es otro trabajo, ya una cuestión de más de formación educativa, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? La pandemia desnudó que la informalidad resta y no suma, y la informalidad es uno de los principales flagelos de nuestra economía. Una persona informal no puede acceder a crédito. Yo soy un convencido de que el SNPP, Sinafocal, pueden realizar sus mejores esfuerzos, realizar las mejores capacitaciones. El emprendedor ya capacitado tiene que emprender. ¿Qué es lo que primero necesita? La primera angular, esa piedra angular de su negocio, el crédito. Porque es difícil que un emprendedor ya venga con un flujo o con una inyección capital de buena a primera. Entonces lo que primero necesita es el crédito. Ahí comienza con el problema de no tiene historial crediticio, no tiene declaraciones de IVA, o tiene pero es informal en sus libros contables, libros societarios, y ahí comienzan las primeras trabas, ¿verdad? Y una preocupación que te manifiesto en base a todo lo que explicaste en los bloques anteriores, capaz que mi preocupación pues ya me la quitas ahora, ¿verdad? Ustedes tienen formación, o sea, trabajan en la formación, en lo que es la educación financiera de la gente, porque en todo ese grupo de personas, salvo vos que soy economista, que probablemente maneja el tema financiero, probablemente veo que la gente estará más enfocada en generar, digamos, capacitaciones para un sector X de la población y específico. Pero es clave el tema de la educación financiera, ¿verdad? Primero formalizarse, luego accedo a un crédito. ¿Qué hago con el dinero? ¿Cómo lo invierto? ¿Cómo lo gasto? Sinafocal hoy en día está trabajando en materia de educación financiera. Sí, nosotros estamos trabajando primero muy fuerte en equipo con el viceministerio de MIPYMES, a través de lo que viene a ser la ruta MIPYMES, que con el viceministro Isaac Godoy, en coordinación con diferentes gremios, así tanto de las federaciones de MIPYMES como también de la UIP y el sector productivo, comenzando a hablar del tema de cursos de planes de negocio, emprendedurismo, no solamente ya hablar también de clases comunes, sino que también nosotros tenemos un programa en Sinafocal que se llama Tapecacua, que nosotros le llamamos la ruta del crecimiento del emprendedor, que tiene 6 módulos, que por ejemplo está el plan la parte de lo que viene a ser el plan financiero, el plan de marketing, el plan de reconversión tecnológica, la formalización, el acompañamiento integral a un emprendedor que pueda conocer cuál es el camino que tiene que seguir. Porque muchas veces también, Estefan, un emprendedor necesita crédito, pero a lo mejor no sabe nomás cuáles son las opciones a las cuales puede acceder. Por ejemplo, un emprendedor, si bien no tiene RUC o no tiene algún tipo de formalización con un certificado de formación de Sinafocal o SNPP, puede acudir al crédito agrícola de habilitación.
para tener por medio de un convenio que nosotros tenemos hasta 5 millones de guaraníes de préstamo a una baja tasa de interés, con años de gracia también para esa devolución de capital, pero al mismo tiempo también sí, la preocupación que vos expresabas recién, una preocupación que también yo ya la tenía desde que llegaba a Sinafocal, es que nosotros hablamos mucho de mejoramiento de ese sector de la economía nacional sin tener datos precisos, ¿verdad? Y te digo un ejemplo, en el departamento de Itapúa, para ese concurso de emprendedores que lo habíamos hecho, se presentan más de 500 emprendedores. Ni uno solo tenía RUC. Para darte un ejemplo, de esos 500, 100 fueron seleccionados en una mesa de trabajo donde estaba la Universidad Católica de Encarnación, estaba también las federaciones de MIPYME, viceministerio de la gobernación, o sea, se le hace participar a todo el espectro para que también todo lo que viene a hacer el sector político no vicie todo ese tipo de formación. Hoy esos 100 emprendedores ya tienen RUC, ya tienen acceso a créditos, se le entregó capital semilla, no en guaraníes, porque también cambiamos esa dinámica. Si vos sos un emprendedor, querés un apoyo económico de parte del gobierno, presentarnos un plan de negocio donde vos nos digas qué maquinaria necesitas para mejorar tu productividad. Y se te hace un seguimiento de 2 años. Y te cuento un ejemplo, hay una señora en Itapúa que tenía una empresa familiar en la cual ella y su marido eran solamente los empleados. La señora limpiaba la casa, su marido limpiaba la piscina y el patio. Hoy ellos presentaron la evolución en un año de crecimiento, hoy tienen 7 empleados, de los cuales los 7 están cotizando en el IPS. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya están cotizando en el IPS y ese 1% de lo que están pagando ya retorna otra vez nuevamente en una inversión para Sinafocal para que pueda seguir formando el capital humano de Paraguay. O sea, lo que buscamos justamente es esa formalización para que sea un retorno continuo también. Y porque genera mano de obra, o sea, y ya es visto, creemos que es un modelo que si bien parece mucho, 100 es poco con respecto a lo que se necesita crecer a nivel de la República del Paraguay. Fíjate, Alfredo, que información que recabamos en varios programas es que el 80% de la economía del Paraguay está conformada por MIPYMES. Sí. De ese 80%, aproximadamente el 70% de las MIPYMES son informales. Este dato nos pasó al arquitecto Tabela, también en su momento Bruno de Felipe y otros representantes de ACEPI. Estamos hablando de un 70-80% de informalidad en el sector MIPYMES. Y ¿eso a qué nos lleva, verdad? Nos lleva a... Yo siempre tuve y sigo sosteniendo que hay que facilitar las condiciones para la formalidad y eso tiene que partir de políticas públicas del Estado. O sea, nosotros, fíjate que me mencionaba en el programa pasado Sebastián Hacha que una empresa simple y resimple que factura de repente 120, 150 mil guaraníes podría facturar de utilidad en el mes. Tiene que gastar en talonario 300 mil talonario de factura. ¿Y cómo sostenes eso? ¿Cómo sostenes eso? Entonces, generar planes, yo siempre dije que este programa está auspiciado principalmente por Crecer, que es una cámara de empresas crediticias que la conforman empresas de crédito que tienen mucha penetración a un sector de la población al cual los bancos financieros no llegan. O sea, asentamientos, lugares del interior de muy complicado acceso. Entonces hay que ver una herramienta, FOGAPI en su momento y Fisalco fueron herramientas interesantes, pero se me ocurre, hablaba Sebastián H. también en el programa, decir, bueno, generemos un crédito y que si tenés RUC puede acceder a un crédito de tantos millones de guaraníes en un plazo de 24 o 48 horas. O sea, generemos las facilidades para que la gente se formalice, ¿verdad? Porque hay un estudio que hicieron varias fundaciones que habla que en los 5 a 10 años posteriores el acceso al crédito va a ser clave en nuestra economía y tenemos mucha informalidad y es un tema que yo creo que hay que tomar el toro por las astas porque si no vamos a entrar en un ciclo vicioso de que los bancos, las financieras tienen mucha liquidez pero no pueden fondear a las empresas y a los particulares que requieren acceder a crédito porque estos no están formalizados. Y entonces, ¿de qué te sirve la liquidez si no puedes asistir crediticiamente a los que necesitan emprender y así mover la rueda de la economía, ¿verdad? Quiero un corte más y luego hablamos un poco de un tema político, ¿verdad? Que también lo manejas diariamente en tu función. Volvemos en breve con nuestro invitado.
volvemos con nuestro invitado. Alfredo, ¿cómo hace Sinafocal? Y probablemente también maneja información del SNPP. Y yo aquí me pongo del otro lado de la vereda. Ustedes están en el sector público, yo en el sector privado. Un sesgo que se tiene en el sector privado es que generalmente se accede a los beneficios que ofrecen el SMP o Sinafocal cuando aquellas personas que están, digamos, en permanente actividad política. Es decir, los políticos son los que te dan el acceso a los beneficios de instituciones que tienen a su cargo, digamos, capacitar o asistir laboralmente a la ciudadanía en sí, ¿verdad? ¿Cómo usted lo ven, esa crítica que existe, cómo lo ven desde el otro lado de la vereda? Bueno, sinceramente, esa es la crítica que yo tuve desde que llegué, cuando yo llegué a Sinafocal, la primera consulta que el empresariado se hacía era, viene un joven dirigente de un partido político a ser secretario técnico de formación de Sinafocal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa construcción también de esa confianza se viene en base a trabajo, en el cual hoy yo te puedo decir que los principales aliados del sistema de formación para el empleo del Paraguay es el empresariado, tanto las empresas privadas y las industrias que están agremiadas en la Unión Industrial Paraguaya, las asociaciones de emprendedores con las cuales venimos trabajando, la Asociación Rural del Paraguay, que por primera vez en la historia firma convenio de cooperación de Sinafocal para entrar a trabajar y formalizar la mano de obra que trabaja en las estancias, por ejemplo, en el tema inseminación artificial, cría de embriones, capataces de estancias, tendidos eléctricos de las estancias que había sido una metodología de trabajo. Y yo creo que más bien va a relacionar, la gente también relaciona mucho a esa confianza y a ese sello que pueda tener también de los aliados estratégicos que uno pueda tener. Y hoy hablar ya que los actores políticos solamente sean los que van a sesgar quienes van a participar o no, es sumamente difícil porque en los 2 años, por ejemplo, que estuvimos nosotros en Sinafocal, las inscripciones eran online, la gente lo hacía de acuerdo a la cantidad de cupos que tenemos en cada uno de los lugares. Sí, para nosotros como institución era más complejo porque la formación que hace Sinafocal, si bien es una formación gratuita, nosotros tenemos un mínimo de 15 alumnos, un máximo de 30 alumnos por curso, porque eso tiene que incluir el docente, el uniforme, los insumos, la certificación y herramientas de trabajo que le damos a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué eso? Porque nosotros también, Estefan, nos dábamos cuenta, si bien la formación profesional era buena, la gente no tenía la plata para poder comprar su herramienta de trabajo para salir adelante, ¿verdad? Y hoy el reflejo de esa confianza es la interacción que tenemos con todos los sectores sociales. Y yo creo que también esa participación que nos dan los actores políticos como los gobernadores y los intendentes nos permite también tener una llegada territorial más efectiva. Porque también unos detalles que teníamos anteriormente era, por ejemplo, teníamos un control, Alfredo Mongeló, un joven de la ciudad de Lambaré, pedía un curso, pero sin embargo él le escribía a 30 personas y después de una semana solamente ya tenía 10 alumnos. Y no tenía la capacidad de poder ejercer un control como al mismo tiempo hacer un seguimiento, porque también vos más que nadie sabes, la formación profesional, si bien te da una oportunidad laboral, la gente pensaba que porque vos te inscribías y terminabas te íbamos a regalar un certificado de formación. Pero sin embargo, eso tiene aspectos metodológicos, aspectos técnicos que tienen que ser subsanados. Y ahí también contarte, nosotros por ejemplo en pandemia probamos incluso cursos autogestionables con plan internacional, que fue un verdadero fracaso, porque se inscribieron 5.000 personas y terminaron 120. O sea, el paraguayo está muy acostumbrado todavía a la figura de tener un profesor, de tener una persona que le guíe, una persona que le hable, una persona que le controle. O sea, fuimos probando y hoy creemos que también haber llegado a más de 700 cursos de formación históricamente en el sistema, más de 25.000 personas capacitadas, es el resultado de un trabajo en equipo, donde si bien yo vengo del sector político, mi trabajo es ser articulador de una mesa donde están vinculados 3 diferentes sectores de la sociedad. Sí, yo soy un convencido, no soy economista, pero leía a varios economistas, que hoy en día la tendencia es de que ya no podemos crear normativas ni leyes para cambiar la forma de ser de la ciudadanía, sino nosotros tenemos que crear normativas, leyes y reglas adaptadas a la idiosincrasia de nuestro país. Y coincido contigo en que le cuesta mucho al paraguayo inscribirse a un curso donde uno puede conectarse a tal hora y va a descargar el capítulo del curso. El paraguayo necesita control, ¿verdad? Pero sobre todo la gente necesita oportunidad, Alfredo. La gente clama oportunidad, ¿verdad?
Y la falta de oportunidad evita el acceso al trabajo, no tener trabajo. Hoy estamos en un ambiente de mucha inseguridad a nivel país. Yo lo vengo diciendo, aquí le tuve al presidente de la Capazu que me habló con mucho tiempo y fundamentó sus teorías sobre el tema del contrabando, pero yo también le dije, hay que analizar un poco el otro lado de la vereda, ¿verdad? Aquellas personas que no tienen forma de llevar el pan de cada día a su casa y que no ven otra herramienta, no ven otro camino que vender productos de contrabando en un semáforo. Entonces, esa gente no tiene oportunidad, esa gente está pelando para comer día a día, esa gente no tiene oportunidad oportunidad laboral, mucho menos acceder por ahí ni terminó la primaria, ¿verdad? Entonces, son problemas muy álgidos que obviamente ya ahí estamos hablando del Ministerio de Educación y otros entes del Estado, ¿verdad? Pero yo sí creo que lo que ustedes hacen es algo muy importante. Yo creo que, obviamente, ya lo dijiste, el presupuesto de ustedes también tiene sus límites, ¿verdad? Pero la formación en diferentes ramas del sector laboral es clave para el crecimiento de la economía, ¿verdad? Yo creo, Estefan, y te toco algo que hablamos fuera de cámara, es justamente, si bien esa falta de oportunidad se ve reflejada a lo mejor la falta de diálogo de los actores sociales, donde nosotros a nuestros jóvenes nos le hablamos y nos le decimos, sabes que si vos sos haces un curso de técnico en reparación de aire acondicionado, no es que vos vas a ser menos que nadie, sino incluso puedes ganar mucho más dinero a tu tiempo, a tu conveniencia, porque una persona que te arregla un aire acondicionado te cobra 300.000 guaraníes solamente por ir a lo mejor a limpiar el filtro de un aire acondicionado. Y hace 10 reparaciones son 3 millones de guaraníes, superior al salario mínimo, o hacer a tu tiempo, así como te decía. Pero sin embargo, hoy nosotros tenemos unos aliados también, por ejemplo, a Sincopar, la vez pasada, que son los dueños de las cadenas de supermercados, no de supermercados, sino por ejemplo lo que son los vendedores a mayoristas, y nos decía, mira, Alfredo, la pandemia a nosotros nos tuvo que traer a que tener, por ejemplo, nosotros que tener una carnicería dentro de nuestros locales comerciales. ¿Cómo le formás al carnicero? ¿Quién quiere trabajar en la carnicería? ¿Cómo sabe cortar una carne? Porque si corta mal una carne se pierde un trozo de carne también, porque la gente no te compra, o sea, la gente automáticamente te deja nomás también. Después otro ejemplo con la Escuela Técnica Salesiana Don Bosco, hoy tenemos un modelo súper bueno que estamos trabajando con las metalúrgicas, o sea, tema de tornería, todo lo que viene a ser las maquinarias, y son 700 jóvenes que muchas veces ya son incorporados laboralmente en carreras técnicas que necesita hoy el mercado laboral. Pero ¿qué pasa? Que el sueño de todo joven paraguayo es, como todos tuvimos en algún tiempo, terminar el colegio e ir a la universidad. La universidad no es gratis, ese círculo vicioso de pobreza nunca se puede romper. Y le sumo a eso, terminar el colegio y ir a la universidad y tener un sueldo. O sea, está muy instalado eso, Alfredo. Sí. Y yo creo muy importante lo que acaba de decir, y más cuando viene de un funcionario público. Muy importante que es importante fomentar la posibilidad de que uno sea independiente en una formación. Pasa que hay la información específica, técnica, en un área específica, pero concienciarle a la gente que uno puede ser, como dijiste, técnico de aire acondicionado, que eso le puede hacer a la larga generar su propia empresa, porque lastimosamente hoy en día hay un sector de la clase baja y clase media baja que espera cada 4 o 5 años, Alfredo, espera una época de campaña política para trabajar para un candidato y obtener luego algún puesto de trabajo con un contrato de 6 meses donde gana menos el salario mínimo. Sí. Y termina los 6 meses y se queda sin trabajo, y porque el rubro era solamente por 6 meses. Entonces, esa gente necesita que se le asista en materia de formación técnica, y yo creo que por eso el trabajo de ustedes es muy importante. Y vos sabés que yo te toco una experiencia muy particular que me tocó hace poco. Yo soy acá de la ciudad de Lambaré, sí, y me decían varios empresarios que estaban buscando un plomero. No conseguían en ningún lado. ¿Y qué pasa? Al plomero que consiguieron le cobró el precio que él quiso. ¿Y qué pasa? Hoy los plomeros o los electricistas ya no te dicen más, ¿sabes que te iba a cobrar 100.000 guaraní por un lugar? Ya tienen precio de cambio de foco, cambio de tablero, cambio de tal cosa. O sea, cada uno ya tiene un precio establecido. Sí. Y me decía un vecino mío que se llama Tito Palacio, él es plomero, electricista, hojalatero, todo lo que es el sector. Y él me decía, mira, Fred, yo me quiero ir a contar mi historia de vida algún día en un programa de televisión que ustedes tengan. Porque yo, siendo plomero, hojalatero, todo esto que hace el sector de la construcción, mis 2 hijos estudiaron medicina y hoy son doctores.
O sea, ¿y qué pasa? Que yo creo que más allá de números, más allá de certificados que damos, la gente necesita también unas historias de inspiración de que vea, mira, si hago esto, puedo ir bien. Imagínate que este año comienza la construcción de la Costanera Sur que va a terminar acá detrás en el Cerro Lambaré. Sí. ¿Cuánta mano de obra es necesaria ahí? Hoy las empresas de construcción que quieren, mujeres que manejen máquina pesada. No quieren hombres, porque la mujer tiene mucho más sensibilidad en el mano. O sea, imagínate si nosotros logramos adelantarnos a esa demanda de trabajo y la gente va a ganar muchísimo dinero. Solamente que, te vuelvo a repetir, yo creo que ese diálogo de esa información que sabe que no te vaya, y no digo con eso que no sea bueno la universidad, sino que le cuentes la realidad a la gente. Bueno, vas a ser contador, pero tenés 150.000 contadores que hacen que el precio de tu trabajo baje por el suelo para que vos puedas tener un cliente dentro del sistema económico. O si sos abogado también tenés una superpoblación. Sí. Pero ¿por qué no hacer el camino nomás primero de tener unos ingresos dignos para posteriormente ir a la universidad? O sea, y eso se probó en España a través de la Fundación para el Empleo y en países de primer mundo. O sea, y yo creo que es un modelo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo. Y hay algo que para mí es un pilar fundamental que si logramos sacar durante este periodo, hoy nosotros tenemos la ley que crea la formación dual, que fue una iniciativa nuestra de SINAFOCAL, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, llegó a la Cámara de Senadores, hubo una pelea ahí de más bien de protagonismo, si el MEC tiene que llevar o el Ministerio de Trabajo, y la formación dual va a romper ese paradigma del joven paraguayo que quiere trabajo y ponen en el requisito experiencia laboral y le deja fuera. Sí. ¿Entendés? O sea, y sin embargo, el otro es teoría práctica, y ya trabajan en la fábrica, ya están estudiando al mismo tiempo. Sí, el tema de experiencia laboral es un problema complicado para los jóvenes, por sobre todo que quieren incorporarse al sector laboral. ¿Metas para este año del SINAFOCAL, Alfredo? Bueno, nuestra meta principal es seguir fortaleciendo los lazos con el sector productivo, que es la generadora en esencia de fuentes de trabajo a nivel de la República del Paraguay. Nosotros vamos a fortalecer este periodo en todo lo que viene a ser el sector de la producción, de la construcción en sí. En cuanto a lo que viene a ser, ya tenemos perfiles específicos en cuanto a un estudio de prospectiva, por ejemplo, toda la parte de la construcción vial, como también la construcción de vivienda, como la parte, por ejemplo, hoy ya viene el tema de ensambladores de lo que vienen a ser los cielos rasos. O sea, hay nuevos oficios específicos que requiere mano de obra calificada. Y también, como siempre, ir también acompañando el sector del agro, lo que viene a hacer, trabajar muy de cerca con la Asociación Rural del Paraguay, como también el sector de la agricultura familiar, y seguir fortaleciendo la mano ahora que le dé oportunidades reales de acceso económico y mejoramiento de la calidad de vida a la familia paraguaya. Te sugiero, esto es una sugerencia mía personal, generar un tipo de alianza. Te voy a hacer el vínculo con la Comisión Directiva de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Se puede generar una buena alianza ahí para que aquellas empresas socias de Crecer puedan, digamos, acceder a colaborar con el tema de la formación académica, porque yo te ratifico, los próximos 10 años van a ser claves en nuestro país en materia de crédito. Y Paraguay no cuenta con mano de obra especializada en este sector. Te lo digo yo, que soy abogado de varias empresas, cuesta muchísimo obtener mano de obra calificada en materia financiera y crediticia, ¿verdad? Entonces, te voy a hacer el acercamiento, Alfredo, con este sector. Bonito. Y te agradezco muchísimo por tu presencia y vamos a seguir invitándote a varios programas más. No, a vos, muchísimas gracias, Esteban, por esta oportunidad. Para nosotros no hay política pública efectiva si no se comunica, y más todavía tener la oportunidad de sumar aliados estratégicos al sistema de formación. Vas a encontrar asociaciones extraordinarias de mujeres, de jóvenes en todos los departamentos del Paraguay, que justamente lo que necesitan es terminar la formación y tener acceso a estas oportunidades que a través de ustedes podemos tener. Así ya las órdenes. Gracias, Alfredo. Por favor. Esta fue la entrevista con el secretario técnico SINAFOCAL, el economista Alfredo Mongelos. Un programa más de créditos y consumo. Lo esperamos el próximo jueves aquí por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.